Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, bienvenidos a todos, algunos colegas, algunos nombres conocidos, colegas de trabajo, otros colegas del doctorado en Ciencias Sociales que estoy cursando actualmente, algunos estudiantes, algunos muy a punto de recibirse, y bueno, algunos becarios conocidos y demás. Así que bueno, bienvenidos. En primer lugar, agradecer al IAP, agradecer a Carla por esta convocatoria. Creo que este tema ha sido un tema recurrente en nuestras conversaciones con compañeros, con Carla, acerca de la necesidad de la formación en investigación en ciencias sociales, más allá del doctorado y más allá del posgrado, sino una formación puntual y particular en este sentido. Así que desde ya agradecer esta iniciativa que se viene desarrollando muy bien y con una cierta lógica y secuencia que permite hacer progresar en la enseñanza de este contenido. Bueno, por otro lado, agradecer a mi compañero, a mi colega Mauricio, ¿sí? Porque realmente hacemos un gran equipo, hace muchos años que estamos trabajando juntos desde el 2014, y un poco el encuentro de hoy va a mostrar ese trabajo en equipo, ¿no? Mauricio, con todos sus conocimientos en comunicación, le ha tratado de poner a esta presentación no solo un buen diseño, sino además ese toque de humor que lo caracteriza y que hace que las cosas se puedan comprender y puedan ser además más llevaderas. Así que agradezco mucho a Mauricio por todo este diseño y este trabajo. Bueno, Gracias Elia, gracias Carla por la presentación, digamos, haciendo alarde a la cuota de humor. Ahí arrancamos con la primera, así podemos entrar. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esperemos que la pasemos lo más bien posible en este encuentro, bien, y que podamos transmitir algo de lo que hemos aprendido hasta lo que hemos recorrido, bien, simplemente eso. Así es. Bien, bueno, a los fines didácticos y a los fines analíticos nosotros hemos dividido un poco esta presentación como en dos momentos, por decirlo así. En un momento que tiene que ver con poder comprender y analizar un poco estas diferenciaciones entre marco teórico, estado del arte, y en qué consiste y cómo se organiza un marco teórico y un estado del arte, un estado del arte, ya vamos a ver. Y en un segundo momento nos hemos focalizado más en lo que es la búsqueda de los antecedentes puntualmente y algunas ayudas o tips para poder orientar esta búsqueda de antecedentes y esta construcción del marco teórico. Pero bueno, este proceso en el proceso de investigación, nosotros acá nos adentramos en una partecita de ese proceso que ya viene, que ya en los encuentros anteriores se estuvieron trabajando, ¿sí? Ya se estuvo trabajando en el segundo encuentro este pasaje de la situación problemática al objeto de investigación, a la construcción del problema y del objeto de investigación, y que ya en ese mismo momento, en esa instancia, ¿sí?, de trabajo, ya se comenzó a construir y a buscar antecedentes para que luego sirvieran para el marco teórico. O sea, no es que el marco teórico se inicia ahora, como les decía, esto solo a los fines didácticos y a poder analíticamente analizar esos elementos, pero todo este proceso se va dando y la construcción del marco teórico comienza en la cabeza del investigador ya en el mismo momento en que está desarrollando y pensando en su problema, en la situación problemática que va a abordar, desde dónde lo va a abordar. Ya allí está presente o comienza a aparecer este marco teórico y estos autores, este posicionamiento. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de todo este proceso de investigación, es decir, cuando comenzamos con la selección del problema, de la situación problemática, la elaboración del marco teórico, el diseño metodológico, lo que estamos haciendo son procesos cognitivos. Nosotros adherimos a entender a la enseñanza de la metodología de la investigación y al proceso de investigación como procesos cognitivos, no como pasos, momentos o etapas, si bien los manuales nos ofrecen esa estructura solo a los fines de poder entenderlo, pero en definitiva
cada uno de estos momentos son procesos cognitivos de tomas de decisiones, ¿sí? De decisiones conscientes acerca de qué o no nos conviene para llevar adelante o estudiar determinado objeto de estudio o determinado problema. Bueno, vamos al meollo de la cuestión entonces. ¿En qué estamos pensando cuando estamos pensando en construir nuestro marco teórico o nuestro estado del arte? Dos conceptos, ¿sí?, que generalmente se utilizan como sinónimos, pero que no son sinónimos, sino que reflejan dos construcciones del orden de lo textual y del orden de lo conceptual, que se diferencian en niveles de profundidad y en niveles de análisis, ¿sí? Cuando nosotros estamos elaborando el estado del arte, en ambos casos, tanto marco teórico como estado del arte, estamos construyendo un texto, ¿sí? Estamos en el orden de la construcción conceptual y textual. En ambos casos estamos realizando una exposición, ¿sí?, sobre un conocimiento determinado, una exposición ordenada, sistemática, crítica sobre un conocimiento determinado, en donde se establecen relaciones entre ideas, proposiciones y relaciones entre esas ideas. Pero en el caso del estado del arte, ese conocimiento es más profundo, más amplio y más completo, ¿sí? Generalmente se solicita en el ámbito del posgrado. Generalmente en los posgrados se solicita que el estudiante elabore un estado del arte para poder demostrar todo el conocimiento o la mayor parte del conocimiento producido en un determinado momento sobre ese tema, ¿sí? El estado del arte demostraría todo lo que se ha producido o lo que más se ha producido sobre un tema, lo estaría reflejando de un modo ordenado, ¿sí?, de un modo puntual, con la demostración acerca de los autores, líneas de análisis que trabajan y abordan ese tema, ¿sí? Por eso generalmente se solicita en el posgrado, porque el estudiante tiene mucho más tiempo para poder dedicarse a realizar las lecturas, las búsquedas, la escritura, que es todo el trabajo que lleva la realización tanto del estado del arte como del marco teórico. Suele suceder que del marco teórico se desprenda, del estado del arte se desprenda el marco teórico, es decir, que a partir de este análisis de todo el conocimiento producido sobre ese tema, el investigador decide estudiar tal o cual parte que no ha sido abordada de un determinado modo, ¿sí?, o algún nicho que ha quedado pendiente de estudiar, y entonces a partir de ese estado del arte puede derivar el marco teórico. En algunos casos, los marcos teóricos pueden no ser tan directos, ¿sí? Pueden no encontrarse en algunas disciplinas, principalmente aquellas disciplinas más nobles. Por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, en el caso de la carrera de la licenciatura en seguridad, ¿sí?, donde no hay tanto conocimiento producido sobre el tema, sobre el área disciplinar, puede que en los estados del arte no encontremos determinados marcos teóricos que necesitemos, y que en ese caso nos demos cuenta que podemos recurrir a marcos teóricos análogos. ¿Qué son los marcos teóricos análogos? Son provenientes de otras disciplinas, de otras áreas, pero que nos pueden orientar en la búsqueda y en la investigación que nosotros estamos realizando. A eso se lo denomina marcos teóricos análogos. Por ejemplo, en el caso de los licenciados en seguridad, se valen mucho de la sociología, de la política, de la comunicación. Son todas áreas de donde emergen marcos teóricos para sus análisis. Lo mismo ocurre en ciencias políticas, en trabajo social, ¿sí? En general, muchas veces nos valemos de marcos teóricos que han sido producidos en otras disciplinas. Bueno. Aprovecho, si querés, yo, Sí. Celia, a hablar del marco teórico y después retomamos con el... digamos, así hacemos un pase para mantener la atención de la audiencia, de alguna manera. Bueno, digamos, resumiendo o destacando algunos aspectos que ya enunciaba Celia en función de la relación que hay entre el estado del arte, el marco teórico y también algo que va a emerger, que son los antecedentes. Bien, nos parece, digamos, relevante destacar lo siguiente. Bien,
el marco teórico es algo más acotado, si se quiere, que el estado del arte, ¿no? Es decir, es en el marco teórico en el que nosotros tenemos que encontrar o construirlo en función, digamos, de esa articulación conceptual que hace a nuestro objeto de estudio, ¿bien? Es decir, habitualmente nosotros en el grado hacemos referencia, digamos, al marco teórico cuando estamos hablando, digamos, de la teoría del objeto, ¿no? Es decir, cuando estamos en ese momento epistémico que nos permite a nosotros eh, establecer cuál es la relación que tiene ese objeto que vamos construyendo a medida que nos vamos preguntando o que vamos abordando la realidad, en este caso la realidad social. ¿Bien? Entonces, el marco teórico es una opción teórico-conceptual, es decir, es algo que uno elige y lo elige en función de lo que ya está producido, ¿no? Es decir, lo elige en función de un conjunto de teorías, ¿bien? O de una teoría en particular, ¿bien? Como decía, se suele solicitar en el grado, ¿bien? En él encontramos, digamos, una sistematización de las definiciones conceptuales, una articulación entre las categorías, entre las proposiciones. Intentamos develar de alguna manera las relaciones lógicas que se establecen, bien, y por lo tanto, y esto me parece que es importante, en función de lo que venía señalando Celia hace, digamos, unos instantes, es que no debemos creer que el marco teórico es algo que uno lo hace y ya, ¿no? Es decir, el marco teórico es parte de un proceso, ¿bien? De construcción, ¿bien? Y en ese proceso lo que nosotros tenemos que entender es algo que no es rígido. Si bien nos da una forma de comprender, digamos, es algo que se va elaborando y que no termina en uno de los momentos de ese proceso, ¿sí? Luego vamos a volver seguramente a esto y probablemente en el momento, digamos, de pregunta, quizás podamos intercambiar algo en relación a esto, ¿bien? Pero entonces es algo que se va construyendo en la medida que se va avanzando en un proyecto de investigación, en el diseño de un proyecto de investigación, ¿bien? Y cuanto mayor es la búsqueda que nosotros realizamos, bien, probablemente nosotros logremos una mayor especificidad de lo que nosotros queremos buscar o de lo que nosotros queremos preguntar o abordar de la realidad. ¿Bien? ¿Sigo? ¿Sigo yo? Dale. Dale, bien. Bueno, acá le hemos tratado de mostrar, de sintetizar algunas de las cuestiones que ya estuvimos comentando, pero principalmente qué es y qué no es un marco teórico, ¿no? Porque suelen generarse algunas confusiones, entonces nos gustó en esta filmina presentar sintéticamente esta cuestión. Entonces ya sabemos que no es un estado del arte, ¿sí? El estado del arte es más profundo, más amplio, ¿sí? Tampoco es una síntesis histórica del fenómeno, lo cual suele aparecer mucho en los marcos teóricos de nuestros estudiantes de grado principalmente, porque se presenta una síntesis histórica, por ejemplo, del concepto de discapacidad o del concepto de comunicación, ¿sí? Para ejemplificar algunos casos. En realidad es mucho más que la síntesis histórica de ese fenómeno. No es que la síntesis histórica no debe estar, pero es mucho más que eso. Tampoco es la justificación o relevancia del estudio. Para eso existe un espacio dentro de las investigaciones en donde damos cuenta del por qué vamos a hacer esta investigación y cuál es la relevancia o el impacto que ese estudio va a tener. Por lo tanto, tampoco dentro del marco teórico deberían aparecer aspectos que ahonden en la relevancia de estudiar ese objeto. Otra cuestión que suele aparecer frecuentemente es que se confunde marco teórico con una especie de glosario o diccionario de términos propios del objeto de estudio que se quiere estudiar. Entonces también esta cuestión es importante aclararla, ¿no? Obviamente que se van a estar definiendo términos, se van a estar definiendo posicionamientos y por lo tanto se van a estar definiendo conceptos e ideas desde autores y demás, pero eso no implica que el marco teórico esté armado con el formato glosario.
sino que dentro de la estructura textual se irán definiendo conceptos y las relaciones entre esos conceptos para mostrar la forma en que se entiende ese fenómeno. Y por último, respecto de que la reflexión personal sobre un tema, también es habitual que dentro del marco teórico los investigadores o los autores comenzamos a exponer nuestras propias opiniones personales al respecto, ¿sí? Primero que cuando trabajamos con el formato investigación, la reflexión personal puede ir al inicio, cuando nosotros comenzamos a plantear el tema y por qué surge ese tema, y luego, por supuesto, al final con las conclusiones. Pero a lo largo del marco teórico, la reflexión personal sobre un tema, a menos de que esté muy bien fundamentada y argumentada para poder plantear qué se va a tomar o lo que no se va a tomar de una determinada línea, de un determinado autor, en ese caso podríamos decir que más que una reflexión personal es un posicionamiento, es la elección de lo que voy a elegir para trabajar, hasta ahí puede llegar, pero no que el marco teórico esté armado como una reflexión personal sobre el tema. Bien, en ese caso, digamos, lo que elegimos, o dentro del conjunto de lo que elegimos, estamos eligiendo entre teorías. Es decir, estamos eligiendo entre abstracciones que superan de alguna manera o que contienen más que superan, digamos, lo que nosotros queremos construir como objeto, como problemática de estudio. ¿Bien? En función de la teoría y, digamos, una reflexión, digamos, bastante genérica, podemos entender que, bien, en primer lugar es un concepto polisémico, bien, que depende, el hecho de que sea polisémico implica que tiene cierta arbitrariedad y que depende del contexto en el cual es producido, bien. Y como decíamos hace instantes también, digamos, se expresa en función de la articulación entre conceptos, categorías, proposiciones y tratando de establecer un sistema de relación. Entonces, en ese sentido, digamos, implica la teoría, digamos, un proceso o diferentes procesos que tienen que ver con instancias, ¿no? Es decir, con instancias de generación, de evolución, de develación, ¿no? En donde uno puede entender, digamos, que la teoría bien puede tener distintos tipos de procedimientos, digamos, lógicos, de orden inductivo, deductivo, analógico, bien, en el caso de la generación, en la evolución por acumulación o por rupturas, o bien se trata de develación en función del descubrimiento e interpretación, ¿no? Es decir, esto que nosotros estamos mencionando acá no es nada más ni nada menos que tratar de dar algunos elementos para entender que cuando nosotros hablamos de teoría, de lo que estamos hablando es de una abstracción, pero que es una abstracción que, vamos a decirlo así, es legítima durante un tiempo y que luego es parte de un proceso histórico, ¿no es cierto?, en el cual se van produciendo cambios, rupturas, etc. ¿Bien? Bueno. Como recién decíamos, las teorías están formadas por conceptos, ¿sí? Esos conceptos van evolucionando, o sea, las teorías son construcciones sociohistóricas y que tienen su sentido de ser en el contexto histórico y para el objeto y el que fueron generadas. Schutt nos plantea, ¿sí?, en su fenomenología social, la importancia de atender precisamente a esto, ¿no? A que las teorías y los conceptos tienen vigencia o están presentes y su forma de entenderlos para hacer investigación tiene que ver con el lugar y el momento histórico en el que fueron creados. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener claro que expresiones como infancia, familia, trabajo, mujer, estratificación social, muchos conceptos que nosotros en su momento los comprendíamos de una determinada manera y dentro de una teoría se comprendían de determinada manera, han ido evolucionando y por lo tanto tenemos que estar atentos a estos cambios y a esa evolución, porque si no estamos aplicando conceptos que no nos permiten estar en comprensión o en sintonía con la realidad actual que estamos analizando. De hecho, Schutt nos dice que la comprensión del mundo son preinterpretaciones
gestadas por generaciones anteriores, ¿no? Y que por lo tanto el investigador, ¿sí?, a la hora de realizar su trabajo de investigación tendrá que poder develar esa interpretación social, esa interpretación del fenómeno que se realizó en su momento para poder dar sentido a ese análisis, ¿sí? En el mundo de la vida, ¿sí? En el mundo de la vida nos manejamos con ciertas expresiones de sentido común y con conceptos científicos, ¿sí? Pero ambos han sido desarrollados en sociedad, de modo tal que ya hay formaciones e interpretaciones sobre cuestiones del sentido común y cuestiones del conocimiento científico que están en esta sociedad y que entonces tenemos que poder atender a cada una de esas interpretaciones a la hora de realizar nuestras investigaciones, para no quedar desfasados entre la teoría que estamos utilizando y la forma de entender determinados conceptos con las formas de entender el mundo y con la forma de entender y de comprender esa realidad social que estamos analizando. Bueno, sigo con esta que está en relación. Dale. Bueno, lo que intentamos mostrar con este gráfico, que ustedes lo pueden encontrar en Todo es Teoría de Ruth Sautu, ¿sí? Es uno de los manuales básicos de metodología de la investigación, es algo que nos suele generar mucho pesar a los investigadores en esto de qué pongo en el marco teórico, ¿no? ¿Qué pongo? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo organizo ese marco teórico? Y aquí Ruth Sautu nos muestra la importancia de partir de niveles de mayor abstracción a partir de la elección del paradigma en el que me voy a posicionar, por ejemplo, paradigma cuantitativo o cualitativo, y cómo a partir de ese posicionamiento general, luego voy bajando en niveles de abstracción para definir cuáles son las teorías que voy a tomar y a qué conceptos de esas teorías voy a adherir. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un paradigma cualitativo y dentro de las teorías sustantivas, de la teoría en la que me voy a posicionar, estoy trabajando en un modelo de trabajo social crítico y dentro del trabajo social en un modelo biopsicosocial de salud, porque, por ejemplo, estoy trabajando con discapacidad como trabajador social, entonces, por lo tanto, yo tendré que definir que estoy posicionada en un paradigma cualitativo, hermenéutico o fenomenológico, depende cuál sea, estoy haciendo una elección, ¿no? Luego estoy definiendo que mi teoría sustantiva va a ser una teoría crítica y el modelo biopsicosocial, y por lo tanto los conceptos que voy a desarrollar en mi marco teórico será el concepto actual de discapacidad, la autonomía en el discapacitado, los derechos del discapacitado, la inclusión social, ¿sí? Son como, en definitiva, es ir elaborando esto que nosotros en clase decimos el marco teórico general y el marco teórico particular o el marco teórico específico, ¿sí? Es como ir bajando en niveles de complejidad y de explicación. Bien. Me faltó decir algo. Dale. Si este marco teórico, principalmente en la definición de sus conceptos, no está claro, luego vamos a tener dificultades a la hora de elaborar el diseño metodológico, porque no vamos a saber qué vamos a buscar en el campo, ¿sí? Si nosotros no tenemos claro que, por ejemplo, queremos trabajar desde tal o cual modelo y por lo tanto vamos a buscar en la realidad tales o cuales aspectos y no los hemos definido en el marco teórico, puede que el campo nos avasalle, ¿sí? Cuando vayamos a realizar el trabajo de campo, el campo nos absorba, porque el campo nos va a ofrecer tanta información que si nosotros no tenemos claridad de qué es lo que queremos recuperar de allí, qué es lo que estamos mirando, el campo nos va a avasallar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener bastante definido, o lo más definido posible, el marco teórico de referencia, ¿sí? No obstante, hay algunas investigaciones muy particulares,
principalmente las investigaciones interpretativas y antropológicas, donde a veces se va al trabajo de campo con breves marcos teóricos o con algunas menciones de ciertos conceptos, ¿sí? Porque precisamente el objetivo es poder inducir cuáles son las formas de comprender de determinados conceptos, como puede ser trabajo, vida y demás, de ese sector social que estoy analizando, ¿sí? Entonces, en algunas investigaciones, porque por ahí cuando generalizamos cometemos ciertos errores porque hay determinadas áreas particulares en donde el marco teórico se define en un formato muy general y muy breve para que se permita que sea la realidad social desde donde emerja determinados marcos, ¿sí? No sé si logré explicarme. Bueno, continuando, digamos, un poco, entiendo, Milagros, que luego va a haber un intercambio, me parece, así que ya falta poquito. Digamos, en esta articulación entre el meme y las palabras, digamos, que acompañan al meme, quisimos con este meme también poner, digamos, algo, romper un poco el hielo en función de esa noción, ¿no? Digamos, de que si ganamos en otro momento, digamos, con que el marco teórico es algo que se acabó, ¿no? Es decir, la noción de lo acabado es algo que muchas veces tiene que ver con algunas de las cuestiones que hemos ido anticipando por aquí. ¿Bien? En primer lugar, lo que nosotros queremos compartir con ustedes tiene que ver con criterios, con elecciones, con decisiones, ¿no? Es decir, de lo que básicamente nos tenemos que hacer cargo a la hora de investigar es que básicamente lo que nosotros hacemos todo el tiempo es justamente hacer eso, ¿no? Es decir, tratar de tener criterios, transmitir los criterios, tratar de elegir o discernir o discriminar, etcétera, y tomar decisiones. ¿Bien? Entonces, en el marco de esas decisiones, ¿bien? Hablar, por ejemplo, digamos que a la hora de construir un marco teórico, lo que es importante para ir retomando ya algo de lo dicho es, en primer lugar, considerar cuál es el campo desde el cual nosotros estamos construyendo, digamos, ese marco teórico, ¿no? Y algunas particularidades epistemológicas de ese campo, digamos, o del enfoque en todo caso, ¿bien? Pero particularmente desde dónde nos vamos a posicionar para interpretar esa realidad, ¿bien? Por otra parte, la articulación con una búsqueda de antecedentes, ¿no? Es decir, cuando uno hace investigación, no lo hace desde cero, sino que lo hace en función de otras investigaciones, ¿no? A veces, muchas veces, algunas investigaciones, digamos, el aporte que hacen es un buen relevamiento, ¿no? Y con eso es un aporte, ¿no? Entonces, digamos, a la hora de tomar ciertas decisiones, uno puede recurrir, digamos, a consultar, digamos, de manera directa a especialistas, digamos, a colegas o antecedentes directos, o bien, digamos, esto ya anunció la secretaria que va a ser foco, digamos, del próximo A4, entonces yo lo voy a anunciar muy rápidamente. Bien, digamos, una búsqueda, uno la inicia hoy, digamos, en función de recurrir a lo que existe. Y lo que existe, digamos, en ciencias está publicado en bibliotecas, en catálogos, en directorios, ¿bien? Uno realiza una búsqueda que no es cualquier búsqueda, si bien utiliza, digamos, buscadores, no es una búsqueda, sino que es una búsqueda más concreta, porque es una búsqueda fundada en lo que nos interesa en función de la investigación que nos estamos planteando, perdón. Otra fuente muy importante son las publicaciones o las revistas científicas. En el último tiempo, digamos, el surgimiento de repositorios institucionales, estoy hablando en el último tiempo, en la última década y media aproximadamente, está. Y después vienen las actas de congreso, fuentes gubernamentales, publicaciones, etcétera, ¿no? Es decir, con esta última, me parece que podemos hacer y elegir o charlar o conversar, digamos, de algunos criterios a la hora
de hacer, digamos, esa lectura, esa selección o ese registro de antecedentes, ¿bien? Por ejemplo, en el modo de abordaje del tema, en los marcos conceptuales utilizados, en las definiciones, ¿bien? En lo que eso puede derivar en función de nuestras categorías, de nuestras variables o categorías de análisis, del tipo de investigación que se ha realizado, de la población que ha sido estudiada, del tipo de metodología, es decir, los antecedentes uno lo elige en función de eso específico que va construyendo, pero eso específico que va construyendo hace que nosotros nos preguntemos cosas cada vez más específicas, ¿no? Bien, que nos ayudan a tomar decisiones en función de los instrumentos, en el modo de tratamiento de los datos, ¿bien? En suma, que es un poco lo que nosotros queríamos transmitir acá, esas decisiones, esos criterios y esas elecciones, las hacemos en función de tratar de detenernos o de focalizarnos en esa red de relaciones de conceptos que constituyen, digamos, los antecedentes. Bueno. Claro, claro. Eso, El último punto, ¿sí? Que esto lo llamamos como los tips, ¿no? Como los tips o las ayudas para construir el marco teórico. El último punto, que es la construcción de las redes de relaciones entre conceptos, es lo que nosotros sugerimos cuando decimos, a partir de las lecturas, a partir del registro y de la organización de las lecturas y de los materiales, que puedan organizar una especie de mapa conceptual de los principales aspectos y de las relaciones entre esos aspectos que son importantes para este objeto que quiero estudiar. Y que a partir de ese mapa conceptual, o que en todo caso ese mapa conceptual sirva de guía, ¿sí? Sea como una especie de guía, de orientación para la escritura del marco teórico, en donde podemos incluir títulos y subtítulos y demás, pero que esta red de relaciones sea justamente, este mapa conceptual sea como la base que nos permita organizarnos para la escritura del marco teórico. Bueno, acá están las fuentes que hemos utilizado. Si les interesa, el material de Bettina Freidin muestra una aplicación directa de lo que estuvimos charlando acá, porque muestra concretamente a través de un ejemplo cómo ella fue armando su marco teórico, ¿sí? Entonces, me parece que ese puede ser una lectura rápida y muy ilustrativa de lo que estuvimos viendo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, porque en realidad en media hora nos pasearon por todo el esquema y todo lo que implica la teoría, las decisiones metodológicas para construcción del marco teórico y toda la complejidad que tiene el marco teórico desde desde el punto cero, ¿no? De esa cuestión de que de repente hay que pensar una estructura que, si bien uno en las lecturas, y por ahí también todos estos procesos de ruptura del sentido común y todo este trabajo de acercarse al objeto a través de las búsquedas específicas, que como bien decía, vamos a ver la próxima clase. Sí, realmente muy buena la charla, clarísima, rápida, como nos dicen acá en el chat, realmente. La idea es que podamos abrir micrófono para saciar dudas, aprovechar a los profes que tenemos acá para preguntarles todo, ¿sí? Muy interesantes, siempre tan claros los dos. Genial, miren qué buena retroalimentación que están teniendo. Acá en el chat está full. Preguntas, a ver, ¿quién se anima? Por favor. Tuni levantó la mano. Perfecto. Hola Silvia, hola Mauricio, ¿cómo les va? Realmente me gustó muchísimo la clase. Yo soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. He tomado muchas clases de metodología de la investigación, incluso aparte del doctorado. Realmente me gustó mucho. Lo que siempre me planteo yo, y que creo que ahora un poco me ha quedado claro, es el límite entre el marco teórico y el estado del arte, ¿no? ¿Qué es lo que siempre entendí yo? Y se los digo así a modo muy, muy popular, ¿no?
que el marco teórico era las grandes teorías en las cuales yo me iba a basar para hacer la tesis doctoral, y el estado del arte es lo último que se dice. Por lo que desprendo de la charla de hoy, no sería tan así, y realmente me deja mucho más en claro cómo desprender, porque, a ver, ¿cuál es cada vez que yo encaro, o lo poco que he podido hacer por producto de la pandemia y del COVID, es que no diferencio con ese tip, yo no diferencio muchas veces qué es lo que es marco teórico y qué es lo que es estado del arte. Ahora, si ustedes me dicen que el estado del arte es lo global y el marco teórico es lo que yo voy a utilizar, una parte más acotada para el análisis de la tesis, me queda mucho más en claro. Simplemente era eso, y si por ahí podían ahondar un poquito más, no mucho, por supuesto, porque debe haber otras consultas. Bien. Recuerdo que en algún momento uno de mis profes de metodología en el doctorado, en la maestría en metodologías, me expresó algo así como pensar en el estado del arte como la pintura completa, ¿sí? Y el marco teórico, aquella partecita de esa pintura que yo quiero que quien vea el cuadro se detenga, ¿sí? Me lo había explicado de esa manera y bueno, a mí me pareció como muy clara, pero en definitiva ahora creo que por tus palabras, Luis, lo has podido comprenderlo. Es como que tenías las ideas al revés, digamos. En realidad, cuando estamos haciendo el estado del arte es como que estamos profundizando en el tema, como que ponemos mucho tiempo para estudiar todo lo que se ha producido, lo que mayor se ha producido sobre ese conocimiento, para poder tener una idea cabal de dónde estamos parados. Y luego, a partir de toda esa comprensión general y muy completa de lo que se ha desarrollado y producido, poder seleccionar aquello que yo quiero analizar, aquella partecita que a mí me interesa en mi investigación tomar. Entonces, de allí desprendo determinados aspectos o líneas puntuales de ese objeto, ¿sí? Y allí estoy ya dentro de lo que es el marco teórico. Obviamente que en todo por ejemplo, como esto generalmente se desarrolla en los posgrados, en algún punto tengo que decir, bueno, de todo esto me voy a centrar en esto, expresarlo y luego comenzar el desarrollo del marco teórico puntual desde donde yo me voy a posicionar. Bueno, nada, me parece muy clara digamos, el comentario de Celia, y agradezco a Luis, digamos, la generosidad de decir públicamente que le hemos ayudado en algo, digamos. También, digamos, a comprender algo, ¿sí? Lo único que quisiera agregar es que en la presentación, digamos, la idea era como un desagregado entre esas relaciones que hay, digamos, entre estado del arte, marco teórico y antecedentes, ¿no? Como yendo más de lo general hacia lo bien específico, concreto de nuestras investigaciones. Julio, por favor. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. También muy buena, sí, lo mismo que todos los comentarios que se han dicho. Y quería consultarles, voy a hacerle una buena pregunta, apoyándome en su trayectoria pedagógica, y va por este lado. Si tuvieran que darle como consejos a alguien que está comenzando en la docencia en investigación, ¿cuáles serían y por qué? Que un poco me parece que lo han esbozado a lo largo de la charla. Yo me quedo con algunos puntos, como por ejemplo la idea de transmitir criterios, de guiar decisiones, que me parecieron re interesantes, pero a lo mejor podían como profundizar o decir algo más sobre eso. Dale. En esa y en función de lo que hemos... Gracias, Julio, ¿cómo estás? Digamos, qué alegría verte también. Porque esto sí, es como un reencuentro con colegas, con estudiantes, con no docentes,
digamos, es un espacio que es posible en este tipo de encuentros, ¿no? Digamos, si no, estamos o hablándole a gente posgrado o a gente del grado, a un público, digamos, no tan heterogéneo, y creo que eso también tiene de bueno esta oportunidad. En función de nuestro posicionamiento, hay una cuestión que tiene que ver con que es un aprendizaje también sobre una práctica, ¿no? Es decir, tiene más de artesanía, tiene más de estar, y que después las decisiones vienen por diferentes cuestiones, ¿no? Es decir, uno por ahí no va a encontrar el manual, ¿bien? Si bien nosotros, obviamente, con Celia, bueno, uno toma decisiones en función de cuál es el recurso didáctico que utiliza para dar clases, ¿bien? Porque toma una serie de decisiones, no dejamos de advertirle a los y a las estudiantes que cursan que eso tiene una decisión y tiene un riesgo, ¿no? Es decir, es una parte de lo que nosotros podemos transmitir, y hemos elegido este manual o este recurso como uno posible entre muchos, pero entiendo que, digamos, enseñar metodología tiene que ser enseñada también desde un campo, ¿no? Es decir, también desde la práctica y también desde un conjunto de problemáticas. Yo creo que es ahí donde uno puede contar de alguna manera o compartir, a mí no me gusta mucho la palabra transmitir, pero sí compartir, bueno, los criterios, las decisiones, las elecciones, los fracasos, ¿no? Porque, digamos, la ciencia también tiene mucho de eso, de errores. Y nada, y hay que animarse a errar. ¿Bien? Es decir, cuando uno publica un artículo en una revista científica por primera vez, y bueno, te pegan de todos lados. Pero te pegan porque no fuiste claro con la metodología, porque no fuiste claro en los objetivos, porque el resumen no es un resumen, o sea, te pegan, pero te pegan, digamos, tratándote de transmitir algo, ¿no? No sé, Celia, sí. Sí, yo o sea, si me tengo que retrotraer a mi formación, a mi propia formación y a cómo a mí me enseñaron, podría decirte que me enseñaron demasiada teoría, ¿sí? Y yo creo fervientemente en este precepto de que investigar se aprende investigando. Entonces, si te tuviera que sugerir algo, sería que trabajes investigación en el aula, ¿sí? Cortita, el diseño de un proyectito chiquito, ¿sí? Que emerja de una realidad en la que ellos están insertos, pero que los pongas en situación de investigadores. Me parece que la mejor manera es que se pongan en situación de investigadores para que comiencen a hacer el proceso de pensamiento acerca de, pero ¿qué tengo que preguntarme? ¿Qué es lo que yo quiero analizar? ¿Por qué me estoy preguntando esto? ¿Y por qué no me puedo preguntar otra cosa? ¿Qué se ha investigado sobre eso? ¿Qué se ha dicho sobre eso? ¿Qué falta decir? Entonces, creo que ponerlos en situación de investigadores, incluso en cualquier nivel educativo en el que estés, inicial, primaria, secundaria y universitaria, en cualquier nivel, ponerlos en situación de investigación me parece que es la mejor forma de enseñar a investigar. Obviamente, es necesario, a medida que vamos progresando de nivel educativo, poder tener ciertas precisiones, y cuando hablamos de, por supuesto, de marco teórico o estado del arte, saber de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de diseño, y si estamos pensando en una encuesta, saber de lo que estamos hablando, entrevistas, saber de lo que estamos hablando. O sea, ya necesitamos también formación teórica y conceptual. Pero me parece que partir de las situaciones problemáticas que los atraviesan para iniciar el proceso de investigación, me parece que es como una buena alternativa de iniciar. Por ahí me parece que sería un tips, digamos. Muchas gracias. Totalmente claro, y más desde la experiencia docente,
Totalmente, ¿no? El hacerlo. Me permito leer, que recién la salteé sin quererlo, una pregunta que está en el chat de Lili Costabelo. Dice, hola, pregunta, si tengo una hipótesis, ¿el desarrollo de la misma se evidencia en el marco teórico? No, no se evidencia porque justamente es una hipótesis. Si yo ya en el marco teórico estoy respondiendo la hipótesis, ¿para qué hago la investigación? ¿Sí? ¿Para qué realizo la investigación? La hipótesis, cuando trabajamos en investigaciones cuantitativas, se llama hipótesis; cuando trabajamos con investigaciones más cualitativas, se llaman supuestos, ¿sí? Pueden, en el marco teórico, ¿qué puede aparecer en el marco teórico? En el marco teórico pueden aparecer innumerables, no innumerables, pero pueden aparecer algunas alternativas de creencias acerca de cómo funciona tal o cual fenómeno, que puede o no ser parecido a la respuesta de la hipótesis que vos te estás planteando, o no. Pero el punto es que la hipótesis va a ser resuelta cuando vos termines tu trabajo, porque si en el marco teórico ya estás forzando la respuesta a la hipótesis, entonces no estarías haciendo el trabajo, no sería necesario que llegues adelante la investigación, ¿sí? No sé si Liliana me entendió. Las hipótesis son justamente eso, hipótesis, sí, que requieren del proceso completo de la investigación para obtener su respuesta, o es un supuesto que requiere de la investigación para ver si ese supuesto es real, o en todo caso es verdadero o no es verdadero, ¿sí? Entonces, si yo ya en el marco teórico fijo las respuestas, es muy habitual también plantearnos todas las respuestas al problema y al objetivo de investigación en el marco teórico, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos toda la investigación si ya tengo las respuestas? ¿Para qué voy a hacerlo? Recuerden, como se vio en el encuentro anterior, ¿no? Que enfrentamos un objeto de estudio cuando no hay respuestas disponibles, cuando el conocimiento producido hasta el momento no me permite tener respuestas disponibles y por lo tanto me enfrento al esfuerzo de la investigación y a todo lo que eso implica. Me parece que Milagro se va a calambrar, pobre, tanto levantar la mano. No sé si hay alguien más antes, pero pobre, creo que fue la primera. Vos sabés que se me apagó la manito, por eso no le di letra, pobre Milagro, por favor. Mi pregunta, no, yo la apagué cuando Mauricio me dijo que iba a ser más adelante el tema del intercambio. Mi pregunta es más discrecional y subjetiva, claramente. ¿Cuándo sabemos que ya es suficiente la búsqueda de antecedentes? Estoy empezando mi trabajo final de grado, ¿no? No la fue tan fácil. Estoy en eso y bueno, esa es la función también del director, ¿no? Ahí vamos. Iluminarte un poco sobre algo que uno no está pudiendo ver, ¿no? Claro. Esa experiencia, si es que se la puede transmitir, Claro. estaría buenísimo. Está bien. Y va por ahí, Milagro. Digamos, me parece que tiene que ver más con una cuestión relacional, ¿no? Es decir, entre pares, ¿no? Uno, como decía Celia hace un ratito, si uno a investigar aprende investigando, uno aprende al lado de alguien que tiene conocimiento, ¿no? O que tiene saberes y que puede de alguna manera aportarte justamente esos criterios, esa elección y esa decisión. Todo recorte es tan necesario como arbitrario. Como odioso. Y a veces uno sabe que está cerca del límite cuando está cerca del límite. Porque uno trata de ser coherente y no se puede ser coherente todo el tiempo tampoco. O sea, no metodológicamente hablando, ¿no? Claro. Pero mira, me parece que una cuestión también que es importante es que quizás, esto me hago mea culpa porque probablemente parte de la culpa la tengamos quienes educamos en metodología y que generamos quizás con un trabajo final de grado un alto grado de expectativa sobre alguien que lo va a realizar. Y yo no estoy con esto, digamos, diciendo que el trabajo final de grado, digamos, no es relevante,
¿no? Sino que es justamente eso, ¿no? Es decir, es el trabajo final de grado y tiene que dar cuenta de que vos sos competente profesionalmente en un ámbito o en un campo, ¿no? De conocimiento, ¿bien? Y a veces, digamos, uno pretende mucho más de lo que es un trabajo final de grado. No sé si soy tan claro con respecto a esto, pero ya que estoy medio viejo y que me ha tocado evaluar desde hace ya más de 15 años trabajo final de grado, uno nota probablemente que hay trabajos finales de grado que tienen un alcance, bueno, bastante mayor al del grado, ¿no? Y Porque, que bueno, además, lleva a veces, claro, y lleva a muy... veces nos encontramos con trabajos de posgrado que tienen un alcance mucho menor del que deberían, ¿sí? O sea, no hay recetas, pero tiene que ver quizás con lo que la comunidad de pares, que en este caso sería cumplida por tu director, digamos, y te estaría orientando, y por tu propia honestidad y dignidad intelectual, ¿no? Hasta dónde vos podés y crees que podés dar, y te interesa, creo que tiene que ver con uno, ¿no? Que el tema también pasa por una cuestión de que es un trabajo de grado y no es un doctorado, porque una vez se vuelve demasiado ambicioso y así vas a estar 5 años con un trabajo final de grado, ¿no? Entonces, Entonces, ¿cuál es de nuevo, decidir, ¿no? Y recortar en función también de la practicidad, ¿no? Y que eso Ujú. refleje que uno es competente. No, claro, no es un exceso de pragmatismo, sino simplemente, digamos, el nivel de expectativa que uno tiene y lo que se espera también de alguien que está por terminar un trabajo final de grado. Que también tiene diferentes instancias, ¿no? Digamos, en nuestra institución uno tiene un diseño, es decir, un anteproyecto, luego una evaluación de ese anteproyecto, luego, digamos, un informe final. Ese informe final tiene un dictamen y, digamos, quien va a defenderlo y quienes han dirigido conocen de antemano, digamos, cuáles son las observaciones que se le realizan. Digamos, no en todas las universidades tienen ese mismo procedimiento. A mí me ha tocado evaluar en otras universidades. No en todos los lugares, digamos, tiene ese mismo procedimiento. Lo que sí, Milagro, digamos, así como sugerencia, es la cuestión, digamos, uno medianamente conoce internamente hasta dónde uno quiere y puede llegar. Y aunque sea poco el aporte que uno haga, mientras sea honesto, mientras sea, digamos, coherente, y bueno, no hay mucho para objetar en función de eso, ¿no? A veces no perdamos de vista que, digamos, en un TFG o en una tesis de posgrado, etcétera, hay un producto que es algo escrito, ¿no? Y muchas veces ese escrito, bueno, tiene los condicionamientos que tiene un escrito, ¿no? Igual que esto, ¿no? Es decir, nosotros hoy tuvimos una conversación en función de una presentación que nosotros hemos hecho. Si, digamos, uno toma la presentación limpita, digamos, y uno no puede estudiar de eso. Es decir, esa presentación es algo que ha acompañado nuestro discurso, ¿bien? Es decir, hay una complementariedad entre esa presentación y también como anticipando el momento de defensa oral, ¿no? Digamos, del TFG o del posgrado.